Voltaire, como puede servir como preámbulo a la exposición que espero que sí hayan realizado. Tengo entendido que sí era la penúltima exposición, y luego íbamos a tener la última de Marx, según la calendarización que habíamos hecho por ahí. En particular vamos a ver un texto, o se va a analizar un texto que yo he tenido la oportunidad de trabajar. De hecho, lo que les voy a comentar es parte de un artículo en coautoría con un profesor de Zacatecas. El artículo se llama Voltaire, una educación para la tolerancia, y espero que próximamente ya se publique. Y este artículo implicó que yo trabajara, no soy experto en la filosofía política del siglo XVIII, pero que trabajara algunas obras de Voltaire, y en particular lo que tiene que ver con algo, con un valor que hoy reiteramos como importante, que es el valor de la tolerancia. Entonces la hipótesis central del artículo va en función de qué tanto hemos desarrollado nosotros en nuestros procesos formativos una educación para la tolerancia, sobre todo en estos días que son días complicados, y son días donde se expresan lo positivo, pero también muchas veces lo negativo de los seres humanos. Entonces, es en ese sentido que yo voy a exponer, esperando que me digan qué pasó con esa exposición, algunas cuestiones, y luego si hay preguntas, pues que las hagan, ¿no? Como en todo, para tratar de entender un autor, sobre todo si no lo conocemos, uno de los métodos que yo siempre recomiendo para analizar un autor es tratar de situarlo en su contexto, es decir, plantearlo en su historicidad, plantearlo en su circunstancia. ¿Qué dice? Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, contextualizar siempre nos ayuda a tratar a encontrar la línea general de las ideas fundamentales de los personajes históricos, es decir, el contexto cultural, social, político, que ayuda a entender también la particularidad de un pensamiento, y en este caso de una figura como la de Voltaire, Parcy-Marie Barouet, que sí se llamaba, que también es motivo también de diversas interpretaciones. Un personaje de la Ilustración, que también es acusado el mismo Eugenio Yair Dávila Basta dice que no le da opción para entrar a la clase. No sé por qué no le da opción Eugenio Yair. Ahí no sé por qué. Bueno, pues si no, queda grabada la clase. Ahí sí no sé. Entonces, les decía, en el caso de Voltaire tenemos interpretaciones distintas. Hay quienes ven en Voltaire también alguien que buscando el esclarecimiento y tratando de plantear una nueva etapa, establece una ruptura demasiado tajante con el pasado, y aunque sea partidario de la tolerancia, de algún modo tiene una visión prejuiciada sobre el pasado. Depende pues del punto de vista de la interpretación. Hay quienes critican en Voltaire su sentido antirreligioso. No era un ateo, era un deísta, creía en un Dios racional, pero el ataque contra la institución
cristiana es bastante evidente en muchos de sus textos, pero claro, hay que entender el contexto de ese ataque y lo que significaba. Recordemos que en el caso de Voltaire estamos hablando de un personaje de ruptura, y las rupturas en cualquier ámbito de la vida nunca son procesos tersos, sino a veces presentan, la mayoría de las veces presentan características dramáticas o demasiado evidentes como para hablar de una tersura. Voltaire hay que entenderlo pues como un pensador del llamado siglo de las luces. El llamado siglo de las luces, que es el siglo de la Revolución Francesa, es una etapa de transición entre, por un lado, de un abandono del ancien régime, o sea, del viejo régimen, de las viejas formas del Estado, de las viejas formas de hacer política. Acudimos al contexto de la emergencia de un discurso, del discurso más luminoso de la modernidad, aquel que reivindica la libertad, la igualdad, la fraternidad, estas grandes promesas de la modernidad, esta idea donde la ciencia y la razón se configuran como una esperanza de cambio de la mentalidad y del cambio de la actitud, ¿no? La ciencia y la razón serían estos instrumentos que van a permitir no solamente una nueva comprensión del mundo, del entorno humano, sino también, un cambio en la manera de visualizar las relaciones humanas. En el siglo XVIII acudimos a la emergencia del discurso sobre los derechos humanos, el nacimiento digamos, la filosofía política moderna, en el sentido de el establecimiento de esta idea del ciudadano tan importante, de los deberes y de los derechos de este ciudadano. Entonces voy a estar leyendo algunas cosas. Yo les pido por favor, como siempre, que tomen notas y después de que termine esta lectura parcial del documento me hagan preguntas. Luego averiguaremos qué pasó con esa exposición que según yo ya estaba programada. Ahorita me dicen. El siglo de las luces destaca el principio de la razón como el instrumento que posibilita el desarrollo de las mejores virtudes ciudadanas que hacen posible y deseable el proyecto de una comunidad política. En contraposición al espíritu reinante en el barroco europeo que propició el resurgimiento de las intolerancias étnicas y religiosas, revestidas como luchas políticas, la virtud más promocionada y divulgada durante la época ilustrada fue sin duda la tolerancia como posibilidad y estado deseable de la condición humana que fuera capaz, a través de una renovación de las ideas y de las prácticas políticas, de superar la barbarie y la violencia como el modo natural de vincularse entre los hombres. Aquí hago un primer comentario sobre esta búsqueda que se hace en el siglo de las luces de un espíritu de tolerancia en contraposición a lo que había acontecido en el siglo anterior, el siglo XVII, que es el siglo propiamente barroco, donde siglo en el que las luchas religiosas, los conflictos y las intolerancias, justamente en nombre de las más diversas causas, pues originaron un sinfín de guerras y enfrentamientos. La idea muy optimista en el siglo XVIII es tratar de configurar una especie de magno acuerdo de clima general de tolerancia, de convivencia y también de paz, que posibilitara justamente ver otro tipo o desarrollar otro tipo de convivencia no violenta, no fratricida entre los hombres. Se confiaba pues en estas posibilidades que tenía la razón para conformar una esfera racional
de acuerdo y de consenso de los seres humanos. Ese era el clima general. Antes del amplio movimiento de las ideas que representa el espíritu ilustrado en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad humana, las voces de Milton y Spinoza abogaron por un nuevo estatus de la razón que incidiera en las costumbres, pero también en los derechos de las nacientes ciudadanías europeas. Más allá de sus diferencias e incluso de sus contextos políticos, el devenir de la Ilustración profundizará dichos anhelos en diversos pensadores herederos de dicha tradición como Locke, Voltaire, Diderot, Kant o Lessing. Como expresa Sabater, la relevancia de la obra y herencia de Voltaire es altamente significativa en un siglo en que los fanatismos revelan una trágica actualidad y un cierto desencanto de lo político. Por otra parte, recuperar la herencia del pensamiento de Francis-Marie Arouet, el futuro Voltaire, ni exenta las contradicciones del personaje, es decir, la parte humana y la parte de las contradicciones en el propio pensamiento del cual nadie está exento, ¿no? Del cual nadie se salva. Por un lado, estas pues contradicciones del personaje tampoco deja de lado la mala fe de muchos de sus detractores, de los enemigos de sus ideas. De este modo, mientras algunos románticos como Johann Herder, no dudan en descalificar su radicalismo filosófico y sus prejuicios contra la Edad Media, John Morley, uno de sus biógrafos más destacados del siglo XX, caracteriza a Voltaire como, y lo cito, el foco de ilustración del siglo XVIII. Fue él, dice Morley, quien comunicó a su generación, en multiplicidad de formas, la conciencia del poder y de los derechos de la inteligencia humana. Hasta aquí la cita de Morley. No es este el espacio de una discusión de una biografía intelectual, sino de un aporte político a una idea central que, por su impacto en el proyecto político moderno, alimenta los cimientos del liberalismo en sus expresiones más universales, que son la tolerancia y la diversidad de la razón y sus usos. Quedémonos en principio con estos dos elementos, tolerancia y diversidad de la razón, y conectemos estas ideas que estamos esbozando aquí a la idea del contexto de la multiculturalidad. Es decir, aquí estamos haciendo una evaluación de estas aportaciones positivas del pensamiento de Voltaire, en el sentido pues de que la tolerancia es el primer paso para entender y coexistir en la diversidad. Aquilatar esta idea en la construcción de una comunidad política resulta central si no somos capaces de reconocer esta pluralidad de formas de pensar, de formas de vivir, de formas de coexistir. Entonces no podemos pensar en una comunidad política. Quizás ese sea uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día como país, el hecho de que no entendemos que somos esta diversidad y que mantener esta diversidad y el respeto a esta diversidad es importante. Según Todorov, lo cito, la idea de la tolerancia entra en relación con los dos grandes principios de los estados democráticos modernos, igualdad y libertad. Yo no sabría ser tolerante con respecto a los demás seres humanos, señala, si no postulo en principio nuestra participación común en una misma esencia humana, implicando que los demás son tan dignos de respeto como yo. Hasta aquí la cita de Todorov. Si se fijan, aquí el asunto esencial de esta idea de tolerancia tiene que ver con el reconocimiento de lo que nosotros llamamos la otredad, la igualdad constitutiva de nuestra humana condición. Por eso es fundamental entender esta idea. Sigo con el texto. De acuerdo a Todorov, el alegato universalista comunitarista puede rastrearse en la base de la tradición política occidental al suponer la tolerancia como una virtud que implica el reconocimiento de los demás seres humanos como mis semejantes,
a pesar de las diferencias insuperables de orden político, moral y religioso, propias de la diversidad constituyente de lo humano. Como señala Victoria Camps, la tolerancia es la virtud indiscutible de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Hasta aquí la cita de Victoria Camps, que es una filósofa española que trabaja el campo de la ética. La lucha por la tolerancia en el siglo de Voltaire, contextualicemos un poquito, el de una Francia y una Europa confrontada en diversos planos, en ese momento, siglo XVIII, esta lucha se enfrenta con grandes obstáculos que hacen referencia a poderes establecidos y actitudes intolerantes que siguen imperando hoy en día en todos los ámbitos de la vida. Dice Gusdorf, la tolerancia es uno de los valores claves de la Edad de las Luces. Voltaire lleva a cabo una campaña ejemplar para las últimas víctimas de la intolerancia católica en tierra francesa, y su amigo Federico II tiene el honor de reunir en torno suyo y de proteger creyentes y no creyentes de todos los credos, incluidos jesuitas, cuando dejan de representar su rol tradicional de perseguidores y se convierten a su vez en perseguidos. La tolerancia, aunque se impone a partir de Bayle desde el punto de vista del espíritu, no pasa sin dificultad en las costumbres y en las leyes. Una larga campaña a favor de la abolición de este régimen inhumano se topa con la resistencia activa y pasiva de las autoridades eclesiásticas y civiles. Bueno, esta cita de Gusdorf, autor Gusdorf, tiene que ver con este asunto de que plantear la tolerancia, igual que plantear los derechos humanos, igual que plantear las garantías individuales, tiene que pasar del discurso a los hechos. Y aquí vemos las dificultades de eso, de cómo convertir en una norma de vida algo que pudiera ser un principio racional, como es esta idea del respeto a la tolerancia y a la diversidad. Si recordarán ustedes que ayer fue el día de la aceptación de la diversidad trans, lésbico y todo lo demás, la diversidad sexual y demás, según leí yo ahí en las redes. Bueno, una cosa es el discurso y otra cosa es justamente que se interiorice ese respeto y que se manifieste dentro del actuar práctico de los sujetos, de tal manera pues que haya respeto a esa diversidad. Ese es el asunto. A veces las buenas ideas, piensen ustedes esto, pueden existir muy buenas ideas, pueden existir propuestas muy importantes, muy trascendentes, pero es justamente el tránsito entre la idea y la acción donde está lo complicado, lo complejo. Perdón. Entonces, eso sucede con todas las ideas, la naturalización, llamaríamos, de las ideas, la incorporación a las actitudes de los ciudadanos, es un paso siempre complejo, ¿no? Es como la idea de ciudadanía y la idea de responsabilidad, sobre todo, por ejemplo, en estos tiempos, ¿no? Donde ya ven lo que está aconteciendo, estamos relajando la guardia sobre esta sana distancia, estamos siendo poco solidarios con los otros en nombre de nuestra, no sé, de nuestro cansancio, lo que sea, pero requerimos pues pensar que la acción que nosotros desarrollemos o no desarrollemos tiene consecuencias en las vidas de los otros. A eso me refiero en para comentar esta idea de cómo al final somos una colectividad, y en esta colectividad tenemos derechos, pero también tenemos deberes, y tenemos que abogar en medio de todo esto por un clima de tolerancia. Continúo con el texto. La modernidad puso especial énfasis en el desarrollo de sociedades encaminadas a la secularización de sus procesos políticos y sociales
ya abundaremos un poco, seguramente preguntarán sobre el término secular, encaminada a la secularización de sus procesos políticos y sociales, e incluso hizo de la razón el instrumento que permitiría, en medio del respeto a las creencias religiosas individuales, la libre convivencia de la diversidad. Este es un elemento importante también para entender esta construcción de la modernidad y esta idea de la secularización. ¿Qué quiere decir esto? En principio, esta secularización señala que en medio de este clima de la promoción de la tolerancia, que las decisiones ya no van a ser tomadas en función de poderes religiosos, en función de dogmas, de verdades indudables y absolutas, sino que la construcción de la esfera ciudadana, de la construcción de la comunidad, aceptará en principio la diversidad de ideas, la diversidad de prácticas, la diversidad religiosa. Es decir, ya la práctica de las religiones no será motivo para un enfrentamiento entre los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta práctica de lo religioso quedará en la esfera de la elección individual, ¿no? La modernidad trata de establecer un principio superindividual que incluya la admisión de esa diversidad, de las formas de pensar, de las formas de las creencias religiosas, pero que establezca un pacto general, una categoría general, un marco de convivencia general, y este marco no va a estar determinado por las prácticas religiosas. Acudimos pues a este proceso de secularización y a este proceso de laicización, diríamos, del mundo político, social y cultural, que va a implicar justamente la libre convivencia de la diversidad. Nos preguntamos cuáles fueron los límites fácticos de este proyecto. Se trató en todo caso de una visión eurocéntrica occidental con pretensiones universales, partiendo de un sujeto modélico inexistente, es decir, de una especie de ideal. Frente al resurgimiento de los nacionalismos y la reivindicación de las identidades diferenciadas, el pluralismo subyacente en la propuesta moderna del espíritu de la tolerancia merece ser discutido. La tolerancia surgió inicialmente como una herramienta para afrontar las guerras de religión que asolaron Europa durante los siglos XVI y XVII. Como lo habría advertido en su momento el propio Maquiavelo, en Europa el factor religioso llegó a constituirse como el principal enemigo de la unidad política. Aunque teóricamente la consolidación de los estados absolutos en Europa representa el logro de un proyecto unitario y nacional, la extensión de la disputa de las investiduras significa esta disputa entre el poder religioso y el poder político, a eso se refiere la disputa de las investiduras. La extensión de la disputa de las investiduras tuvo su repercusión en el cisma político religioso que en Occidente enfrentó al protestantismo y al catolicismo, es decir, como parte también de estos procesos de rupturas y de estas intolerancias y de intereses políticos, sociales, económicos que están también en el contexto, es que se produce el gran cisma en el cristianismo que da origen a estas dos maneras de entender lo político-religioso en el protestantismo y el catolicismo. En la tradición liberal que inaugura la Carta sobre la Tolerancia de John Locke, se parte de la necesidad de poner freno a la intolerancia, al fanatismo religioso y a la superstición. Y estas tres ideas, intolerancia, fanatismo religioso y superstición, podríamos también contextualizarlas en la actualidad, hasta qué punto este tipo de prácticas resurgen de vez en vez y hasta qué punto quieren dictar los criterios de la vida colectiva. Más allá, Locke supone que es el Estado el que se encuentra obligado por razones morales y de orden práctico a propiciar un clima de tolerancia y de dialogicidad en torno a las creencias incluidas, las religiosas,
que se profesan en el orden colectivo sin afectar la esfera de las decisiones y valores individuales y, por supuesto, la esfera de la autonomía del propio poder del Estado. Aquí una reflexión. Si bien el Estado es el que tiene que garantizar esta libertad de los sujetos para practicar sus puntos de vista religiosos, también el Estado tiene que poner límites a esta idea de universalidad de las prácticas que proponen los credos religiosos. Es decir, el Estado tiene que garantizar las libertades individuales, ¿sí? Los criterios de elección individuales. Esto es importante para entender que el Estado es un órgano donde se depositan los derechos fundamentales de todos, y que el mismo Estado tiene la responsabilidad de velar por ellos, ¿no? Independientemente de los distintos grupos que configuran la sociedad. Así pues, teóricamente nadie debe imponer un criterio moral, ningún grupo debe imponer un criterio moral sobre lo que es correcto o incorrecto, sino digamos, la práctica democrática, la dialogicidad, el respeto a la individualidad, la tolerancia, pues, lo que debe privar. El Estado tiene que garantizar la libertad general y la libertad individual. Más adelante, Ernest Cassirer dice que la tolerancia en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, la tolerancia en el siglo de la ilustración no es sinónimo, ojo, de indiferencia ni de incredulidad religiosa. Es decir, no es esta idea de una ruptura radical con el cristianismo o con el catolicismo o con toda idea de Dios, aunque hay que señalarlo, que las posiciones, las posturas del pensamiento filosófico son diversas. Hay teístas, hay deístas, hay ateos, es decir, hay quienes creen en un Dios racional, hay quienes son quienes dudan de la existencia de Dios, pero tampoco pueden afirmar su inexistencia. Hay quienes dicen definitivamente que Dios no existe. Pero bueno, lo que podemos tomar como suelo común es que la idea de Dios es una idea importante, pero no solamente desde el punto de vista, o digamos, filosófico o teológico, sino más bien desde el punto de vista de las prácticas de la colectividad religiosa, ¿no? En todo caso, insisto, no es lo religioso, no hay indiferencia frente a lo religioso, pero lo que intenta fundamentarse es una tolerancia, ¿no? Frente a esa diversidad de lo religioso. Desde este punto de vista, la tolerancia para los ilustrados no es pura indiferencia. Cito aquí a Ernest Cassirer. El hombre, dice, no debe ser poseído y dominado por lo religioso como por una fuerza extraña, sino que debe apoderarse de ese sentimiento y conformarlo en íntima libertad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Cassirer ahí? Nos está diciendo que la creencia religiosa es algo que también está dentro de esta esfera de la libertad de elección humana. Así pues, ¿qué tan legítimo puede ser una práctica religiosa que es una, en tanto, práctica obligada? Es decir, una práctica religiosa que no devenga de un criterio de elección personal de si uno cree o no cree en tal o cual cosa. Eso es un elemento también importante. De hecho, en mis clases casi siempre les digo que yo no soy un pensador o un profesor ateo propiamente, sino soy escéptico, y creo que el escepticismo es una manera de afirmar la autonomía, una manera de afirmar estos criterios de individualidad, ¿no? De elección individual,
que siempre tienen que ver con una voluntad, ¿no? Para mí la práctica religiosa tiene que ver con esta voluntad y este reconocimiento de la elección individual y no con una imposición. Bueno, el hombre ilustrado, para Cassirer, encuentra en la libertad el núcleo de todos los anhelos humanos, de tal manera que la tolerancia no es un puro padecer el mal, sino, como lo va a expresar Kant, la voluntad positiva de liberarse de las cadenas de la servidumbre a través de la razón. Aquí la idea que se impone es este asunto de la razón, ¿sí? Como un medio que nos va a permitir cultivar o combatir nuestros prejuicios y cultivar nuestra voluntad, lo que va a diferenciar, digamos, las actitudes de los seres humanos es esta capacidad, digamos, de elegir, ¿no? De elegir y de emancipar su pensamiento, ¿no? La tolerancia históricamente surge de una manera decisiva en una época donde reina la intolerancia y la superstición religiosa, ya lo habíamos dicho. Locke y Voltaire luchan contra la persecución política y la destrucción de toda libertad de pensamiento o libertad de conciencia. Fíjense, este tema también uno puede darle como que proyecciones, ¿no? Como para pensar nuestro tiempo, de en qué medida también la circunstancia de esta pandemia, la circunstancia de esta emergencia de salud mundial también puede, por un lado, convertirse en aras de la salud, de la razón superior de la salud, en un instrumento para anular las diferencias de pensamiento, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, no solamente la libertad de movimiento, entendiendo pues que hay razones lógicas, científicas también para mitigar y limitar los movimientos para ir decreciendo esta pandemia, pero también entender pues que esto tiene que ser temporal y que esto no debería significar un mayor control de los seres humanos, aunque este es un tema complejo, ¿no? En la medida en que habría que sumar a esta variable la emergencia de estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que ahora actúan también como elementos de control, ¿no? Del movimiento y en buena medida de las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Entonces este es un punto como para pensarse, ¿no? De qué manera hoy el contexto, confrontando dos épocas históricas, la época de la Ilustración y esta época contemporánea, tienen que luchar contra el establecimiento de reglas, de prácticas, de modos de pensar que limitan también los derechos en nombre de razones superiores, ¿no? La lucha por la tolerancia en la época ilustrada no implicaba aún el reconocimiento de las diferencias, sino la preeminencia axiológica de lo igual y de lo semejante que culmina en los valores universales del hombre. Aquí también es otro contexto importante para explicar esta idea de la universalidad de los valores del hombre, más allá de estas diferencias que luego, ya en el siglo XX, en el siglo XXI, se han establecido como parte constituyente de lo que somos. Lo que se buscaba en el siglo de las luces era este universalismo, es decir, cuáles son las condiciones generales más allá de la diversidad que permiten identificarnos a los seres humanos, identificar lo más esencial, aquello que nosotros compartimos, ¿no? La Ilustración hace de estas tres ideas revolucionarias, como que el eje de esa universalidad, ¿no? Que necesitamos los seres humanos, libertad, que debemos buscar la igualdad, y cómo lo debemos construir a partir de la fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, principios
de la modernidad, búsqueda de un modelo universal al que se pueden acoger todos los hombres. De hecho, el logro más importante de la Ilustración consiste en reivindicar la tolerancia religiosa, no solo para católicos, protestantes o mahometanos, islámicos, sino también para toda la humanidad en su conjunto. En la teoría política, en el plano de la teoría política, de la filosofía política, Thomas Hobbes fue uno de los primeros en exigir la subordinación del poder religioso a lo civil, pero fue John Locke, quien primero sugirió que esa prioridad exigiera como pieza clave la completa separación entre Iglesia y Estado. Y este es un principio que nosotros también podemos rastrear aquí en nuestra historia, en un capítulo que a veces quizás no es suficientemente explicado en esta manipulación de la historia continua que se hace, en lo que significará la guerra de reforma, guerra entre conservadores y liberales en el siglo XIX mexicano, ¿no? Y en los que son las leyes de la separación entre la Iglesia y el Estado, que en México se concretan ya hasta la segunda mitad del siglo XIX, y que son tan importantes y que como ustedes están viendo, pues devienen de estos planteamientos de la Ilustración. ¿Qué dice Voltaire en su tratado sobre la tolerancia? Bueno, veamos en esta última parte introductoria, ¿sí? No voy a leer todo, algunas ideas que expresa Voltaire en su tratado sobre la tolerancia. Ya vimos todo el contexto de por qué surge esta obra, de cuál es el clima político, social, de lo que implica en términos de la búsqueda de la universalidad. Bueno, en su tratado sobre la tolerancia, Voltaire señala las consecuencias calamitosas de la superstición y de la intolerancia religiosa. Estos dos elementos, superstición e intolerancia, son el caldo de cultivo de los fanatismos, y una de las cuestiones que me parecen de absoluta vigencia en todos los términos y en todos los sentidos es evitar los fanatismos de todo corte. Los incito a Voltaire. Esa tolerancia, dice, nunca ha provocado ninguna guerra civil. La intolerancia, por el contrario, ha cubierto la tierra de carnicería. Aquí la crítica es bastante directa, y uno puede pensar, ¿en nombre de cuántos dioses han muerto miles de seres humanos o millones de seres humanos? No solamente en nombre de cuántos dioses, sino en nombre de cuántos proyectos políticos o de cuántas ideas facciosas o ideas fundamentalistas han muerto los hombres, ¿no? Nada más contrario a la razón, dice Voltaire, que la intolerancia que sume a los pueblos en la miseria y en la imposibilidad de progresar y de prosperar. Voltaire se opone drásticamente al derecho a la intolerancia. Cito a Voltaire: el derecho a la intolerancia es por tanto absurdo y bárbaro. Es el derecho de los tigres, y es mucho más horrible porque los tigres solo desgarran para comer y nosotros nos hemos exterminado por unos párrafos. Hasta aquí la cita de Voltaire. Voltaire decididamente aboga por la tolerancia, que logra disminuir a los fanáticos y ahogar las discordias por medio de la sola razón que inspira dulzura e indulgencia. Voltaire defiende la virtud de la tolerancia desde una postura pragmática y prudencial, en base a la humildad del hombre que sabe que puede errar y equivocarse, y por tanto que no posee con certeza la verdad absoluta. ¿Qué es la tolerancia? Es el patrimonio de la humanidad. Estamos todos llenos de flaquezas y de errores. Perdonémonos recíprocamente nuestras necedades. Esa es la primera ley de la naturaleza, señala Voltaire. Con estas palabras llega al núcleo del pensamiento moderno centrado en la idea de la tolerancia. Como seguidor de Pierre Bayle,
Voltaire supo darse cuenta de que no debía ni podía resolverse el problema de la tolerancia desde una perspectiva religiosa, sino desde el punto de vista del hombre universal. El radicalismo voltairiano, expresado como postura crítica en torno a los fundamentalismos religiosos, no puede afirmarse contraparte de la corriente materialista, que yo les decía, estos filósofos que tienen distintas posturas, algunos ateos, en fin. Esta corriente materialista que se evidencia en Diderot, D'Alembert o Holbach como un ateísmo. En este sentido, su rechazo a los dogmas religiosos y sus bases fantásticas expresan al mismo tiempo una crítica a los efectos culturales de los fanatismos que los alimentan. La fe de Voltaire, que hablemos de este punto, la fe de Voltaire es una fe racional, su postura es deísta, una que concede que, como señala Fernando Savater, lo cito, en efecto, la razón es la gracia que Dios nos otorga para compensar tantos males en la vida. La única excepción hecha a nuestro favor en las inexorables leyes de la naturaleza. Hasta aquí la cita. No obstante, Voltaire no demuestra estar a la altura del universalismo ilustrado al negar que puedan ser tolerados los judíos en el mismo plano que los protestantes. Voltaire, dice Gursdorf, que lucha por la rehabilitación de los protestantes y que reprueba altamente la esclavitud, no parece igualmente dispuesto a reconocer el disfrute de los derechos del hombre a los miembros de las comunidades judías. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en este alegato por la tolerancia también Voltaire cae en ciertas contradicciones, y estas contradicciones también tienen que ver mucho con la historia cultural, con la historia política, ¿no? Bueno, esos son los límites también de un pensamiento, ¿no? Que finalmente no deja de tener, como todas las cosas, cierta contradicción. Voltaire, pues, gran defensor de la razón contra el fanatismo y la superstición, no pudo escapar al argumento de Pascal según el cual la razón sin el apoyo de la fe desemboca de manera irremediable en el escepticismo. Dice Cassirer, la conclusión que nunca abandona Pascal, que refuerza constantemente, dice que la filosofía, la razón, en cuanto pretende apoyarse en sí misma y renunciar a todos los auxilios de la revelación, tiene que acabar necesariamente en el escepticismo. Como hasta aquí la cita. Como acertadamente señala Cassirer, Voltaire no puede escapar al pirronismo o al escepticismo que enuncia Pascal. Cuando Voltaire, en la cuestión del origen del mal, se ha negado a sí mismo todos los recursos contra el escepticismo, se encuentra arrebatado por su torbellino. Voltaire se opone al misterio del pecado original y conecta en cierto modo con el deísmo inglés, que comienza como un sistema rigurosamente intelectual y pretende desterrar de la religión los misterios y los milagros y llevarla a la luz del conocimiento. Bueno, me voy a esta última parte que quiero comentar. En el caso de Voltaire, permítanme, a ver, ok. Bueno, ¿con qué nos quedamos aquí en el caso de Voltaire? Nos quedamos, por un lado, con la idea de que la tolerancia es la virtud por excelencia de las sociedades democráticas, y que la tolerancia es una de las maneras o de los procesos que nos permite una coexistencia pacífica. También se puede, a partir de la cual podemos construir una idea de comunidad a partir de la diversidad. Nos quedamos con la idea también, insisto, a pesar de estas contradicciones, si la tolerancia debe ser un principio universal, no debemos excluir a ningún grupo de ello, ni ningún grupo religioso, ni ningún grupo político, ni por supuesto ningún grupo étnico. Aquí la pregunta es qué tan tolerantes somos, y no solamente qué tan tolerantes somos en el hecho de aceptar la diversidad,
sino también qué tanto promovemos esa diversidad, es decir, qué tanto también somos empáticos respecto a esa diversidad de las formas del existir, ¿no? Y somos proactivos para digamos, apuntalar o apoyar esa diversidad, ¿no? Otra de las cuestiones que tenemos que se derivan de estos planteamientos de Voltaire, del ensayo sobre la tolerancia, quizás tengan que ver con la noción de cómo debe construirse el Estado y cuáles son las funciones del Estado. Por un lado pensemos, insisto, en el pasado y en el presente, que el Estado tiene como misión fundamental la construcción de un orden social y este orden social implica o debe implicar la convivencia pacífica entre los sujetos. El Estado debe construir apoyado en su legitimidad, apoyado también en esto que se desarrolla en el siglo XVIII, en la Ilustración, los equilibrios, ¿no? La idea de la construcción de la ciudadanía, eventualmente el Estado democrático. El Estado tiene que hacer prevalecer los intereses de todos, los intereses generales del bien común, pero también respetar o no inmiscuirse en la vida privada de los individuos, es decir, en el ámbito de la libertad personal de los individuos para que estos elijan sus propios valores y busquen su felicidad. Esa es la esfera más complicada, ¿no? La esfera de la comunidad y lo que implica los deberes del Estado respecto de la comunidad. Rousseau, el pensador francés, habla de un contrato social donde los individuos ceden a cambio del interés común sus derechos individuales y el Estado debe velar por esos derechos individuales. Pero entonces las esferas de competencia entre lo que el Estado debe asegurar y las libertades individuales y el derecho de cada individuo, cada sujeto a elegir su propio camino y la búsqueda de con medios propios de su felicidad, pues siempre va a implicar un proceso complejo, ¿no? Hasta dónde es la esfera de acción del Estado, cuáles son los límites de su intervención respecto a los derechos del individuo y qué sentido tiene en este contexto entre lo colectivo y lo individual la idea de la promoción de la tolerancia, la idea del combate a los prejuicios, a los estereotipos, a las intolerancias y a los dogmatismos también, que son de los grandes males del espíritu humano. Bueno, hasta aquí esta introducción. El texto es más largo, por supuesto. Solamente yo quería comentar algunos conceptos fundamentales para entender el pensamiento de Voltaire. Entonces, preguntas, quizás comentarios primero sobre este asunto que ustedes tengan. Me parece importante plantear este tema de las tolerancias, las intolerancias, los fanatismos, la comunidad, el individuo, que son cuestiones que siempre vamos a tener que pensar porque esa es la condición de nuestra vida, ¿no? No sé, comentarios que tengan, que quieran hacer. Eso. A ver qué dice Oliver. A ver. ¿Qué pasa con la intolerancia? ¿Hay que ser tolerantes con las personas intolerantes? Bueno, aquí lo que decía Voltaire es que no, ¿sí? Que hay límites en esa intolerancia. ¿Por qué los límites? Porque cuando una persona se muestra intolerante, está infringiendo también el derecho de los demás, ¿no? O sea, el asunto es de que la intolerancia, si un sujeto vive en el contexto de una comunidad, al mismo tiempo, aunque tiene sus derechos individuales, digamos, tiene que asumir
en términos generales las prácticas y los valores, ¿sí? Es como, no sé, pensemos, uno no podría aprobar una conducta del vecino que todos los días, en lugar de guardar su basura en una bolsa, simple y sencillamente la saca a la calle, ¿no? Esa es una falta de respeto ante los derechos de los demás, ¿no? Y es eso no cumplir el compromiso, ¿no? Es decir, todos los demás nos obligamos a no sé, a sacar la basura, pero no a tirarla en la calle, ¿no? Entonces, aquí hay una infracción ante esta norma que es comunitaria, entonces definitivamente no hay que ser tolerantes con las personas intolerantes, porque eso están infringiendo los derechos individuales y colectivos, ¿no? Aparte, uno no puede, ninguna persona puede pretender que tiene un poder absoluto sobre todas las cosas, tiene que entender en el contexto en el que está. Ese es el difícil equilibrio, ¿no? Uno, cuando ve estas cosas de las personas que se han vuelto locas y están saliendo a la calle y todo, y que salen sin cubrebocas y andan así con sus hijos y demás, dice, bueno, si yo le digo algo, van a decir, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Pero ¿quién es el intolerante y cómo se practica dónde están los límites de la tolerancia y la intolerancia, ¿no? Cómo equilibrar lo que tiene que ver con un bien colectivo con la libertad individual, ¿sí? Pero el hecho, por ejemplo, de decir, no te importa, bueno, pues sabes que sí me importa porque lo que tú hagas tiene una repercusión colectiva que a mí eventualmente me va a afectar, ¿no? Entonces, para que vean que siempre es la cuestión de las tolerancias y las intolerancias son aspectos que hablan de la fragilidad humana, ¿no? Y de lo complicado de esta coexistencia, ¿no? Bueno, más preguntas, comentarios. Venga. A ver. ¿Qué dice? A ver. Entonces Voltaire era esa presentación de la tolerancia y esa pregunta, ¿cómo reaccionó la iglesia? Entonces, bueno, pues sí, este era el texto de Voltaire, ¿no? Tratado sobre la tolerancia, creo yo, salvo que me he equivocado y todavía tengo la duda de, bueno, se supone que eso ya estaba planteado como exposición de equipo. Tengo que ver qué pasó, pues nadie dijo nada, o yo me equivoqué, no sé qué pasó. Bueno, ¿cómo reaccionó la iglesia? Pues por supuesto los católicos y los protestantes en términos generales no perdonan a Voltaire, ¿no? No perdonan a Voltaire, lo acusan justamente de intolerante, lo acusan de persecutorio, entonces para las iglesias, imagínense también el enorme poder que habían tenido las iglesias, tanto poder que propiciaron en Francia en particular las guerras religiosas entre protestantes y católicos que dejaron miles de muertos en el siglo XVII y todavía en el XVIII. Estamos hablando también de un pensador previo a la Revolución Francesa también, todavía no se daba. La Revolución Francesa es casi a finales del siglo XVIII, 1789 creo. No, 1789, ya me quedé con 1789, creo que sí. La Revolución Americana en 1776, 1789. Bueno, entonces la Iglesia pues va a condenar lo que llaman el radicalismo de Voltaire y la crítica aguda, ácida que hace Voltaire al poder de la Iglesia. Por otra parte, no es el primero que hace hace esta crítica al poder de la Iglesia. Ya Maquiavelo lo había hecho desde el siglo XVI.
señalando el papel negativo que la Iglesia tenía en la constitución del Estado moderno, ¿no? Que era un factor de intervención que impedía la consecución de la unidad política. En el caso de la historia mexicana, también de México, pues bueno, la Iglesia Católica en este caso actúa en una doble dimensión. Por un lado, fue un factor importante en el triunfo de la independencia, de la autonomía política respecto a España, pero por otro también fue un factor de oposición en la guerra de reforma, ¿no? Es decir, defendió sus privilegios y la idea de su, digamos, de su aparente superioridad moral respecto al Estado, ¿no? Siempre ha habido enfrentamientos entre las iglesias y los estados. A veces hay coexistencia, a veces hay oposición, pero lo que el Estado moderno, una de las características del Estado moderno es que este debe estar por encima de cualquier credo religioso, debe propiciar el respeto y la tolerancia a las expresiones religiosas, pero no necesariamente la imposición de normas como de estos grupos, de cualquier grupo, no solamente los religiosos, para establecerse como deber o como un deber universal, sino el Estado debe propiciar la libertad de todos los sujetos, ¿no? Y que lo que los sujetos crean y lo que los sujetos practiquen sea producto de su autonomía, de la autonomía de su razón, de la expresión de su voluntad, como también lo quería Kant, ¿no? Y entonces ahí lo que vemos en el trasfondo es que el Estado también debe velar por una educación que sea racional, que sea científica, que sea plural, así como por ejemplo lo recoge nuestra Constitución en el artículo 3, ¿no? Más preguntas. Muy tranquilitos este día. A ver, díganme. Maestro, dígame. Yo tengo una duda. O sea, si no eres una persona tolerante, pero tampoco eres una persona intolerante, entonces, ¿qué sería en ese caso? Pues yo creo que todos tenemos como que una dosis, ¿no? de tolerancia y de intolerancia. A veces manifestamos ciertas intolerancias, pero luego las pensamos y las refrenamos, ¿no? Creo que hay que aprender, o sea, yo creo que nadie es así completamente tolerante, y hay personas que sí manifiestan el rasgo de la intolerancia, a veces muy extrema, ¿no? Decir, no, pues esta es mi verdad y no me importa lo que piensen los demás y háganme como quieran. Pero tarde que temprano esas personas van a chocar con otras personas, ¿no? Van a chocar con la colectividad, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender es a ser tolerantes hasta cierto grado con muchas cosas, pero también ser intolerantes con otras cosas, ¿no? O sea, no podemos ser tolerantes, por ejemplo, con la destrucción del medio ambiente, no podemos ser tolerantes con el narcotráfico, no podemos ser tolerantes con los homicidas, no podemos ser tolerantes con los corruptos. ¿Por qué? Porque nada de ese tipo de prácticas van a abonar por la mejora moral, ¿sí? Pero supondríamos que más allá de la esfera religiosa, espiritual, por así decirlo, del asunto, nosotros tenemos, en tanto que seres humanos, el deber y el derecho de ser mejores seres humanos. Y esto de ser mejores seres humanos también implica como que leer mejor, entender mejor quiénes somos, quiénes son los otros y cuál es el mejor modelo para coexistir con los otros.
tenemos un modelo, que es el modelo democrático, muy imperfecto, pero que ha demostrado su superioridad respecto a otros modelos, ¿no? Y este modelo supondría la afirmación de mis derechos y de mis libertades también, pero el respeto al derecho y las libertades de los otros. Entonces, de alguna manera, la tolerancia, la práctica de la tolerancia es esta búsqueda de los equilibrios, pero es una labor continua, es una labor de todos los días, ¿no? Ser tolerante no es simplemente callarse, ¿no? Sino ser tolerante también es tratar de entender las razones del otro, ¿no? No simplemente, bueno, sí está la diversidad, ok, sí acepto todo, bueno, pero pues, entender que aunque uno no sea X o Z, entender que las demás personas tienen derecho a hacer lo que quieran ser, ¿no? Y también las otras personas, que tienen sus formas de ser o de vivir, pues tienen que entender que los demás tienen derecho también a ser diferentes, ¿no? O a no ser iguales que ellos, ¿no? Entonces, el asunto de las tolerancias y las intolerancias debe ser mutuo, ¿no? Debe ser parte de una educación continua. Yo creo que no existe nadie así completamente tolerante, ¿no? Pero sí hay personas muy intolerantes, y el asunto será quizás las consecuencias de la intolerancia, ¿no? Eso es lo más grave, ¿no? Hay intolerancias que son intolerancias que no apuntan a nada positivo, ¿no? Por ejemplo, una intolerancia étnica o religiosa que luego deviene en homicidio, por ejemplo, ¿no? En racismos, en ese tipo de cosas, ¿no? Cuestiones violentas, ahí está. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerantes, y esa es una tarea que implica el ejercicio de la razón, que implica la formación y que también implica una idea de moralidad, ¿no? Que tenemos que desarrollar, no sé. Más comentarios, compañeros. Profe, yo tengo un comentario. A ver, dígame. La palabra tolerancia siento que ahorita las personas no la toman como que muy bien, en buen concepto, porque hace poquito hubo un problema con una youtuber de que dijo que no estaba de acuerdo con la comunidad LGBT, pero que ella los toleraba, y se creó mucha polémica porque decía que cómo podía decir eso públicamente, o sea, cómo toleraba eso, que la palabra tolerancia era como que no era una buena palabra. Bueno, quizás primero la misma youtuber no entiende el concepto de tolerancia, ¿no? Por otro lado, los grupos LGBT no necesitan de su bendición, ¿no? Para existir, ¿no? Simplemente pues tienen su derecho. Pero miren, muchas veces si algo he descubierto yo, y no sé si alguien por ahí vio el programa que tuvimos el sábado, yo hablaba sobre la posverdad, ¿no? Que en esta época cualquier cosa que tú digas, ¿sí? Primero, las cosas que tú lees, ¿no? Las cosas que se dicen, no están muy seguros primero si son verdad. 1. 2. Las cosas que se dicen también son interpretadas de 1000 distintas maneras, de tal modo que a lo mejor tú quisiste decir algo positivo y luego lo que te entendieron fue totalmente negativo. A veces también tiene que ver, uno parece intolerante cuando no sabe cómo expresarse, ¿sí? De ahí lo importante que es conectar, ahora sí, la razón con el pensamiento, ¿no? No decir la primera cosa que te venga a la mente. Tienes que pensar siempre cuando estás, sobre todo, si es una youtuber, es decir, una persona que llega a cientos de miles o millones de personas que te siguen, pues tienes que tener como que una vigilancia sobre lo que tú dices, ¿no? Es decir, tienes que ser inteligente, porque tienes que entender en el contexto de la comunidad en la que estás, que es una comunidad muy plural, ¿no? Los medios, lamentablemente, y más este tipo de medios, no fomentan ni el respeto, ni la pluralidad, ni la inteligencia, ni la diversidad, ni la comprensión, sino más bien lo que
lo que defienden es la particularidad, el prejuicio, el estereotipo y la sinrazón muchas veces. No digo que siempre, ¿no? Pero digamos, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto los medios propician las tolerancias, por ejemplo? ¿Qué tanto propician los medios la comprensión, la diversidad, la empatía, la solidaridad? ¿Sí? Entonces lo que vemos es una manipulación fantástica muchas veces de la verdad y una falta de inteligencia en lo que se dice, ¿no? Vean, por ejemplo, cómo la imprudencia en el hablar o en decir o en dictaminar políticas, por ejemplo, ha derivado en esto, ¿no? O sea, parece que ya estamos, que ya todo el mundo, todo está bien, y no es cierto. Estamos en lo peor y la gente actúa como si no estuviéramos en lo peor, ¿no? Y eso tiene que ver con un asunto de cómo se expresan las cosas. Y aquí que es importante aprender a expresar las cosas que pensamos y hacerlo de la manera correcta. Si no, entonces lo que digamos puede ser interpretado de muchas formas. La verdad, digamos, la palabra puede ser manipulada dependiendo de los intereses. Ese es el asunto, ¿no? Es difícil también que en esta sociedad de los medios, que no la considero yo una sociedad del conocimiento tal cual, prive la razón y la comprensión y la empatía cuando al parecer el negocio es lo contrario, ¿no? Que priven lo particular, lo especulativo, lo estereotipado antes que la comprensión del otro, ¿no? No sé, no puedo generalizar, pero por lo menos lo que yo veo en los medios es que pocas veces nos plantean así como que el panorama amplio, ¿no? Creo yo que uno tiene que buscar las tolerancias en un sentido amplio. A ver, por aquí hay un comentario, dice, a ver, vamos a ver qué dice. A ver, dice, este es el ejemplo que menciona mi compañero, si no me equivoco, es una youtuber llamada Kika Nieto. Este es su comentario. Dios creó al hombre y a la mujer para que estén juntos. Considero que el hombre y la mujer con mujer y mujer con mujer no está bien, pero lo tolero. Bueno, aquí el asunto es, gracias Oliver, quizás, bueno, no sé qué responderían ustedes. Dice, pienso que se vio mal porque es un comentario intolerante el decir que no está bien. Sí, bueno, primero, si me preguntaran a mí, bueno, primero ella parte de su idea, de que Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, es decir, de una idea religiosa, ¿no? Segundo, que los creó para estar juntos, es decir, la idea de familia que tiene esta youtuber, ¿no? Kika Nieto, ¿no? Quién sabe quién sea Kika Nieto, pero bueno, eso es parte de lo que ella piensa, ¿no? Si ella no entiende que este siglo particular es un siglo de la diversidad sexual y que no todas las personas piensan como ella, pues es problema de ella, ¿no? Pero si se fijan, también ese es como un recurso. O sea, vean también el escándalo, el chisme, es un recurso, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que generó? Pues lo que generó fue una reacción adversa, pero finalmente de una buena parte de la comunidad, pero finalmente era lo que ella quería. Es como las telenovelas, ¿no? O sea, insisto, no es que prive la inteligencia, priva el chisme, priva, mira, esta fulanita de tal dijo tal cosa, ¿no? Y más allá de lo que ella ha dicho, lo importante es que ha llamado la atención, ¿no? Pero creo que ya esas son cosas, hay que saber leer y hay que saber apreciar las cosas que valen la pena y las que no valen la pena, porque el mundo está lleno y me voy a parecer un poco intolerante aquí, de muchos papanatas, ¿no? De personas que dicen que saben pero no saben, de muchos simuladores, ¿no? Entonces el asunto es, ¿quién va a ser nuestra guía moral? Yo creo que justamente esa es la diferencia que introduce la educación, ¿no? Es decir,
el criterio moral uno lo tiene que desarrollar, el criterio de elección uno lo tiene que desarrollar, no porque te diga el otro o la otra, tiene que ser verdad, sino uno tiene que cultivar su propio pensamiento y su propia madurez intelectual. Entonces yo por eso no soy así como que fanático de las ideas iluminadas de nadie, ni de las ideas mías. Yo frente a esto, por lo que abogo es por un sano escepticismo, es decir, siempre poner en perspectiva, siempre poner en digamos, en duda la afirmación definitiva de todas las cosas. Dice Marlene, si lo toleras tampoco puedes hablar mal de ellos, en la tolerancia también entra el respeto. Pues sí, o sea, pero aunque el derecho, tú tienes el derecho a criticar, pero también el derecho a criticar tiene la otra parte, el derecho a que te critiquen, ¿no? Sí, y es decir, es como ponerse en evidencia. O sea, yo puedo decir alguna tontería, por ejemplo en clase, ¿no? Bueno, digo muchas tonterías, seguramente. Pero de las cosas que yo digo, bueno, las cosas que yo digo tienen consecuencias. Es decir, si yo digo una idea que esté mal o se me sale alguna expresión machista o digo algún comentario fuera de tono, pues va a haber una respuesta y una consecuencia de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y uno tiene que aceptar el valor de la crítica de los demás, ¿sí? ¿Qué es el escéptico? Escéptico es dudar, ¿sí? Ser escéptico es dudar, pero dudar con fundamentos. Hay distintos tipos de escepticismo. Recordemos que vimos a Descartes, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, dice Jennifer, es como no tener coherencia en lo que decimos o hacemos, o sea, no pensar dos veces o qué decimos o hacemos, porque a veces no medimos, así como a veces no toleramos los comentarios de los demás, porque no nos parece. A ver, el escepticismo es sobre todo una actitud de no dar nada por sentado porque lo dice alguien, ¿no? Es decir, es como que pensar las cosas, como que someterlas a la criba de la razón, como que pensarlas dos veces antes de decir tal cosa es cierta, tal cosa es verdad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una actitud prudente, es decir, bueno, a ver, no porque lo diga fulanito o sutanito tiene que ser verdad, ¿no? Sino que hay que tomarse las cosas en perspectiva, ¿no? Si estamos diciendo que Voltaire por lo que apelaba era por una educación en la tolerancia y por propiciar esa tolerancia como un valor de la norma de coexistencia de los individuos como un valor político, pues bueno, el escepticismo es eso, no aceptar las cosas simple y sencillamente porque te las dicen, sino como que analizarlas, ¿no? Con la razón, con la inteligencia y tomar una posición a partir de eso, ¿no? En este caso yo me autodefino como escéptico. No quiere decir que no crea en ciertas cosas, simple y sencillamente no creo en ninguna cosa en definitiva, ¿sí? Hay principios en los que me oriento, por supuesto, principios morales sobre los que me oriento, pero no digo que esto sea la última verdad. Esa es una actitud. Yo creo que hay que tener un sano escepticismo, no siempre ser escéptico de todas las cosas, pero sí tener un sano escepticismo, que es como saber pensar, ¿no? Saber le doy un ejemplo así como para cerrar, de algo que me pasó prácticamente hoy en la madrugada, de un viejo amigo que yo tenía, un amigo de juventud, así como ustedes cuando estaban cuando yo estaba en la universidad. Tenía un muy buen amigo, nos llevamos muy bien, éramos 3 amigos, uno ya falleció, un chavo muy de izquierda, muy así, ¿no? Éramos muy parecidos, ¿no? Y luego pasaron los años, se casó, tuvo hijos, en fin, se convirtió en una persona totalmente distinta a la que fue mi amigo, ¿no? Yo mantenía una relación de distancia con él, ¿no? O sea, nada más, o sea, sin frecuentarlo ya ni nada por el estilo. Pero cada una de las expresiones que hace en la red, él es un anti-AMLO, o
sea, un enemigo jurado de este gobierno. Digo, cada quien tiene derecho a decir lo que quiera, pero todas las expresiones, creo yo que tienen que ser mesuradas, ¿no? Porque ni las cosas no son tampoco así en extremo, ni no nadie tiene la razón definitiva, pero todas las cosas que dice, bueno, tienen que ver con eso, con esa crítica negativa y con esa crítica a todo lo que no le parece a él, ¿no? Incluso con críticas que tienen que ver con cosas de tipo personal. Y entonces a mí me parece eso una muestra de intolerancia, ¿no? Y aunque fuese mi amigo en algún tiempo, pues dije, bueno, ¿yo por qué tengo que andar lidiando con eso? Entonces, ¿qué es lo que hago? O bueno, primero, trato de ser tolerante, ¿sí? Y segundo, decir, bueno, pues ¿qué necesidad tengo yo? Termino con eso y pum, ya, no es mi amigo, de Facebook por lo menos, ¿no? Y tampoco me interesa tener una relación con alguien que es incapaz de tratar de entender las razones de los otros. O sea, ese es el problema, ¿no? Es como cuando uno elige un amigo o una amiga, ¿no? Si el otro siempre va a estar en nuestra contra y ni siquiera es capaz de escucharlos, entonces ¿cómo podemos cultivar la tolerancia, sí? Les digo, esas cosas pasan, entonces es importante como que ir distinguiendo, ¿no? Quién está dispuesto a escuchar razones, quién está dispuesto a dialogar. Creo que ese es el elemento para construir una relación positiva con cualquier persona, sea la pareja, sea un amigo, sea una amiga, sean los maestros, las personas de la familia. Lo que debe privar es la tolerancia, ¿no? Lo que debe privar es la razón, aunque todos tengamos nuestros arranques y nuestras intolerancias, pero finalmente tenemos que volver a este clima de la razón y a entender que no tenemos nadie la razón definitiva de todas las cosas. Bueno, ya estamos en el límite, vamos a dejarlo hasta acá. Luego me van a decir qué pasó con esta exposición. Me quedé con la duda cartesiana, pero ya no tenemos tiempo para comentarlo. Entonces nos veremos la próxima sesión. Voy a checar a ver qué es lo que sigue. A ver, creo que falta bueno, nos vemos el viernes. Yo hablaré de Baudelaire probablemente. Y luego tenemos la exposición de Marx el próximo lunes, ¿sí? Entonces vamos a verificar ahí qué pasó con esa exposición. Y con ese equipo no sé qué pasó. Si hay más preguntas las pueden hacer ahí y luego ya las voy contestando o en el Facebook. Me parece importante seguir dialogando sobre este asunto. Ya hablaremos ya también en esta semana de la ruta final del curso, del asunto del trabajo final para las dudas que tengan y tratar de tener el trabajo en tiempo y forma. Bueno, pues nos vemos entonces. Cuídense mucho. Si alguien llegó más tardecito, por favor, me lo dice, para ponerle asistencia. Cuídense mucho, nos vemos. Bye bye. Adiós, Abigail, adiós. Profe, yo me conecté después. Ay, ¿quién es usted? A ver. Soy Hernández Pedraza. A ver, no, Jackson Misael. Bueno, cuando lleguen, sí, ok, muy bien, ya está. Yo igual, maestro, soy Tamaris. ¿Quién? Tamaris. Tamaris. Gracias, profe. Tamaris. Nos Antonio vemos. Sosa. Sí, pero nos vemos. A ver, Damaris, ¿dónde está? Adiós, a ver, espérame, Damaris, ¿dónde está? Chihuahua. ¿Dónde está? Es la primera. Sí. Ay, babo, pues sí. Muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, Marlene, adiós, Lisbeth. Vale, pues, Yair Dávila. Está. Muy bien. Fíjense. Igual, profe, bonita semana. Uy.